Un saludo muy especial, amigos y amigas que nos acompañan en esta mañana. Quiero agradecer la invitación que se nos ha realizado a participar como defensor del pueblo y como presidente del Observatorio de Derechos Humanos de América del Sur. Un espacio que se está formando, que se está construyendo ciertamente. Hacer algunas reflexiones alrededor de esto y quizás intentar ubicar en un primer momento qué somos las instituciones nacionales de derechos humanos. Decir que tenemos una partida de nacimiento, si se quiere llamar de alguna manera, que descansa en los principios de París de 1992, que a pesar de no ser un documento vinculante, por no ser una convención o un pacto, ciertamente creo que ha trascendido ser un documento vinculante y nos ha hecho organizar a las instituciones nacionales de derechos humanos a nivel mundial, a tal punto que permanentemente estamos compartiendo nuestras experiencias precisamente en un comité regional en Naciones Unidas y que nos hemos dividido en varias instancias regionales en América, en Europa, en África, en Asia y Oceanía, para llevar adelante nuestros proyectos comunes como instituciones nacionales de derechos humanos, independientemente de cuál sea nuestro nombre. En el caso de Ecuador, Defensoría del Pueblo, pero en otros lados, procuradores o comisiones de derechos humanos, entre otros. Generalmente se ubica a las defensorías del pueblo, a las instituciones, con un ámbito de trabajo clásico, por decir de alguna manera, que descansa en la tutela, protección de derechos y en la promoción de derechos, que muchas veces nos lleva a tener en el imaginario el tema de educación en derechos. Y en verdad que estas son competencias muy importantes de las defensorías del pueblo, pero yo quiero ubicar otra, que creo que se ha transformado en una realmente significativa para nuestro trabajo, y es el de poder hacer incidencia en la política pública o incidencia en la normativa que rige un país. Creo que todas las defensorías del pueblo en mayor o menor medida hemos avanzado en este camino, y a mí me parece importante que las instituciones nacionales de derechos humanos podamos tener una voz de incidencia precisamente al momento en que todo el Estado, a través de su aparataje, desarrolla la política o desarrolla la normativa o toma diferentes decisiones alrededor de los derechos humanos. Porque sin duda alguna tenemos nuestra propia perspectiva de las cosas y la perspectiva de los derechos humanos, sobre lo que intentaré profundizar en un momento. En este contexto de las instituciones de derechos humanos y de las defensorías y de la incidencia que pretendemos hacer, las instituciones de América del Sur nos hemos sentado alrededor de la mesa y nos hemos percatado que tenemos temas más comunes en la región. Temas específicamente que pasan por identificarnos con cuál es la verdadera realidad de los derechos humanos en América del Sur. Todas las redes en las que participamos, por ejemplo la que mencioné anteriormente, que nace de Naciones Unidas, son importantes y tienen sus propias agendas, pero era absolutamente necesario saber leer, darle lectura a la situación de América del Sur para poder enfocar los derechos humanos y hacer la incidencia a la que me he referido precisamente desde nuestra realidad, desde nuestra problemática común que la tenemos. Y en ese sentido, creo que ya las personas que me antecedieron en el uso de la palabra han sido muy claros en determinar cuáles son las grandes problemáticas que ocurren en la región, pero no puedo dejar de referirme específicamente, creo que a dos: a lo que significa la equidad y la inclusión, que se ve plasmado en términos negativos en lo que ha sido la discriminación de muchas personas y de muchos colectivos, y a lo que significa en nuestra región el desarrollo de los derechos económicos y sociales. Con respecto al primero, la presentación que hizo Amerigo de Naciones Unidas creo que es absolutamente significativa, en cuanto nos muestra que las mayores preocupaciones en el examen periódico universal descansan precisamente en la igualdad y la discriminación. Y dentro de eso, bueno, hay subtemas y se van desarrollando temas alrededor de colectivos que para nosotros han sido ya bastante comunes, o otros que van saliendo. Por ejemplo, siempre hemos trabajado el tema de género, siempre hemos trabajado el tema
tema de no discriminación de la niñez. Creo que ahora toma impulso el tema de las personas con discapacidad. Me parece que se está poniendo en el tapete también el tema de la discriminación que han sufrido los colectivos LGBTI, y creo que aún estamos rezagados en otros temas de discriminación, por ejemplo, como el que ocurre con las personas adultas mayores, a lo que también me referiré en un momento. Pero sin duda alguna, nuestra región se ha caracterizado porque sabemos, nos conocemos, y lamentablemente es así, de que aún vivimos fuertes signos o síntomas de discriminación y de exclusión, que no nos permite alcanzar la igualdad, y creemos que ahí está un nicho de trabajo muy importante que deseamos desarrollar las instituciones nacionales de derechos humanos. Y segundo, el tema de los derechos económicos y sociales y culturales también, por supuesto, versus los derechos civiles y políticos. Nosotros hemos sostenido durante mucho tiempo en nuestro discurso de que no ha habido un desarrollo igualitario respecto a los derechos civiles y políticos en relación a los derechos económicos, sociales y culturales. También el propio cuadro que nos muestra Amerigo es muy significativo cuando vemos que todos los países de América del Sur han ratificado el protocolo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, pero solamente 4 países de América del Sur han ratificado el protocolo de los derechos económicos, sociales y culturales. Y bueno, se puede decir es que el protocolo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos es muy anterior al protocolo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que recién entró en vigencia en el año 2013 y se empezó a trabajar en el año 2008, si no me equivoco. Pero precisamente esa diferencia en los años es la que nos muestra cómo desde los años 60 y en los años 70 y en el transcurso del tiempo pusimos gran énfasis en uno de los temas, derechos civiles y políticos, y prácticamente dejamos de lado los otros derechos, salud, educación, trabajo, vivienda, que muchas veces siguen siendo vistos aún como mercancía o como prestaciones y no como verdaderos derechos. Lo uno llevó a que los derechos civiles y políticos desarrollen herramientas pragmáticas de protección, y que todos conocemos, los que trabajamos en derechos humanos, prácticamente descansan en las peticiones individuales que podemos dirigir a las instituciones o a los órganos internacionales de protección de los derechos humanos, pero los derechos económicos, sociales y culturales no desarrollaron estos instrumentos de protección de los derechos. Recientemente, desde el año 2013, con los pocos países que han aprobado el protocolo de derechos económicos, sociales y culturales, podemos dirigir peticiones a los órganos internacionales. Dicho sea de paso, la Defensoría del Pueblo acaba de dirigir una petición de un derecho que tiene que ver con seguridad social precisamente al órgano internacional. Pero esto todavía está por desarrollarse, y eso mismo, ese mismo diseño a nivel internacional repercutió en nuestros países a nivel interno. Todas las personas, los países que están siendo representados aquí seguramente me dan la razón cuando se fijaron que los instrumentos de protección interno, como son las acciones de amparo, las acciones de protección o las acciones de tutela, descansaron fuertemente en la protección de los derechos civiles y políticos, y muchas veces ni siquiera se podía judicializar de manera directa o eficaz un derecho económico social mediante una garantía constitucional. Me parece que ahí debemos trabajar, y tenemos también un reto, un desafío, un nicho de trabajo con respecto a darle la verdadera integralidad de los derechos humanos a través de todos los derechos, porque todos sabemos que los derechos humanos se hacen realidad en la medida en que todos sean verdad en nuestra vida. Creo que estas han sido las reflexiones fundamentales, no las únicas, pero las reflexiones fundamentales que llevaron a las Defensorías del Pueblo de América del Sur a plantearnos un observatorio de derechos humanos. ¿Qué podemos decir alrededor de estos temas y de otros también, por supuesto? Así, primero ubicamos que es necesario trabajar sobre temas comunes. Por ejemplo, personas en movilidad. Personas en movilidad que arriba una problemática de trata de personas o trata de seres humanos, ese es un tema común de la región que las Defensorías del Pueblo lo venimos trabajando, pero podemos encontrar muchos otros en ese sentido. ¿Qué pretende de esta forma ser el observatorio de derechos humanos de las instituciones de América del Sur?
pues pretende ser un espacio que mediante la recolección, producción, análisis y difusión de información en materia de derechos humanos para el abordaje de las problemáticas y áreas de interés común en los países de la región, genere insumos para incidir en la planificación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas con un enfoque de derechos de los estados y en las instancias regionales de protección de los derechos. Así como nuestras instituciones hacemos incidencia, también pretendemos hacer incidencia a nivel regional, no solamente en nuestros estados, sino también en las instancias de protección de los derechos, por ejemplo, en UNASUR, y por eso es tan importante para nosotros el día de hoy y los 2 días poder participar activamente en esta reunión. ¿Qué es este tema del enfoque de los derechos? Miren, todos pretendemos que en nuestra vida nuestro enfoque sea realidad en las cosas que ocurren cotidianamente. Las personas que trabajan el tema de género pretenden que todas las decisiones tengan un enfoque de género. Las personas que trabajan el tema de la niñez pretenden que todas las personas tengan un enfoque con respecto a los derechos de la niñez. Las personas que trabajan el tema de seguridad siempre están buscando el enfoque en temas de seguridad. Las instituciones nacionales de derechos humanos siempre estamos buscando el enfoque de derechos humanos. ¿En dónde? En las decisiones que se toman, en las políticas públicas, en la normativa que se desarrolla. Pero no es suficiente para nosotros, y estamos claros que no es suficiente que el enfoque de derechos humanos descanse en los textos. Ciertamente, aunque suene muy romántico, el enfoque de derechos humanos tiene que abrir mentes y tiene que abrir corazones, porque el enfoque debe descansar en la práctica, en las acciones cotidianas y en las acciones directas que se realizan a favor de nuestra población, en este caso de la población de América del Sur. Hay varios criterios de actuación del observatorio. Yo quiero mencionar específicamente uno, que es poner especial énfasis en aquellos temas invisibilizados en las agendas de los estados o que requieran redefinirse desde otro enfoque. Es que esto ocurre. Lamentablemente todavía tenemos temas invisibilizados. Miren, yo quiero mencionar uno, lo hago con mucho respeto, por supuesto, pero de las presentaciones mismo que hemos tenido el día de ahora, podemos ver un tema que prácticamente no aparece. Cuando se habla del examen periódico universal y se habla de la igualdad y discriminación, como se ha mencionado, vemos los subtemas y efectivamente aparece siempre el tema de género, aparece siempre el tema de la niñez, aparece LGBTI ahora, pero no aparece el tema de adultos mayores. Casi parecería ser que los adultos mayores no sufren discriminación en nuestro país. Y llegamos aún a más. Cuando nosotros revisamos cuáles son los convenios, los instrumentos internacionales que han sido ratificados por los estados y específicamente vemos que son muchos de ellos, ni siquiera podemos ver en todos esos instrumentos internacionales una convención de los derechos de los adultos mayores. Y creo que ahí tenemos una deuda muy importante con respecto a un colectivo específico. ¿Quién tiene que decir algo aquí? Nos parece que las defensorías del pueblo, las instituciones de derechos humanos, podemos tener una voz para que específicamente con ese enfoque de derechos humanos podamos continuar en el desarrollo de estos derechos de nuestros ciudadanos. Por eso quise mencionar ese criterio de actuación específicamente. ¿Cuál es la situación actual del observatorio? Yo les decía, este es un observatorio que está en construcción. En buena hora hemos podido concretar el aspecto formal. Perfecto, gracias Tanita. Hemos podido concretar el aspecto formal, nació en Argentina hace prácticamente 2 años, tuvimos una reunión en el mes de noviembre en Quito en donde tomamos decisiones importantes, prácticamente instituimos el observatorio, acabamos de estar en Chile en donde se tomaron ya decisiones respecto a los estatutos, el reglamento y la directiva temporal del observatorio, recayendo la presidencia en Ecuador y la Secretaría Técnica en la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Argentina, y ahora estamos precisamente definiendo los temas que queremos llevar adelante. Hemos propuesto 5 temas que gira alrededor de la fuerza pública en situaciones de movilización, centros de privación de libertad de personas en movilidad, grupos de atención prioritaria, como ya mencioné, queremos hacer énfasis en adultos mayores y colectivos LGBTI, institucionalidad regional para la realización de los derechos humanos. Este es un tema muy importante porque también debemos preguntarnos
hasta dónde toda la institucionalidad que hemos desarrollado en la región, que es muy importante y que ha sido significativa en el transcurso de los años, cómo podemos continuarla fortaleciendo constructivamente para que tenga mayor impacto en la verdadera protección de los derechos de los ciudadanos. Y el último tema es el tema de indicadores en derechos humanos con énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales. Termino en un par de minutos con esta idea, si se me permite. Por eso es que, y creo que todos estamos enfocando hacia lo mismo, cómo nosotros podemos tener una métrica que efectivamente nos diga si estamos en el camino correcto respecto al cumplimiento de los derechos humanos. Y me parece que ahí el tema de los indicadores y el tema de las decisiones políticas, como lo dijo el secretario Samper, de las decisiones políticas que nos permitan llevar adelante la realidad de los derechos humanos en nuestra región es absolutamente importante y creo que esa es la importancia de la reunión. ¿Cómo vamos a hacer el enfoque de derechos para que estos derechos humanos se hagan realidad y cómo vamos a desarrollar esos indicadores? Creo que las defensorías del pueblo también pueden tener una voz en ese sentido y hacerlo desde poder valorar si es que existe la normativa suficiente alrededor de un derecho, si existe la institucionalidad suficiente relacionada con ese derecho, si la protección y promoción del derecho y la participación son las adecuadas y básicamente si existe acceso al derecho en términos de exigibilidad y en términos de justiciabilidad. Fíjense cómo el enfoque puede ser diferente dependiendo del órgano en el que estemos. El Ejecutivo con justa razón puede desarrollar un derecho, por ejemplo el derecho a la salud, valorando el número de hospitales que se construyan o el número de médicos por cada 100.000 habitantes alrededor de un derecho, pero las defensorías del pueblo deben valorar el mismo derecho en cuanto a la accesibilidad que tienen las personas en términos de exigibilidad y justiciabilidad si es que ese derecho no se ha hecho realidad. Creo que con esto he concretado fundamentalmente los principales aspectos de conformación del observatorio y por supuesto nos ponemos a las órdenes de los organismos regionales como UNASUR para trabajar conjuntamente. Muchas gracias.